Lo arrastraron como a un animal muerto. Su rostro, irreconocible, su cuerpo destrozado a golpes. Lo colgaron boca abajo en una plaza pública, mientras la multitud escupía sobre su cadáver. Así terminó Benito Mussolini, el hombre que prometió restaurar la grandeza de Italia, pero acabó con un destino más brutal que el de cualquier enemigo. Durante más de 2 décadas gobernó con puño de hierro, firmó pactos con Hitler y construyó un imperio basado en el terror. Pero cuando la guerra lo alcanzó, su mundo colapsó. Abandonado, disfrazado, atrapado como un criminal, suplicó por su vida, pero nadie lo escuchó. Lo ejecutaron sin juicio, sin piedad, sin remordimientos. Pero lo más impactante no fue su muerte, sino lo que hicieron con su cuerpo. ¿Por qué la multitud desató su furia contra un cadáver? ¿Qué atrocidades sufrió incluso después de muerto? ¿Y cuál fue el siniestro destino final de sus restos? El ascenso del fascismo, de la ideología al poder. Una década antes de que Hitler llegara al poder, cuando Franco era apenas un coronel desconocido y Europa estaba mayormente compuesta por repúblicas democráticas, un hombre había concebido una dictadura totalitaria que rivalizaría con la gloria del Imperio Romano. Benito Mussolini se convertiría en el líder supremo de Italia en 1923, imponiendo características que luego adoptarían otros estados autoritarios: detención de opositores en campos de concentración, una fuerza policial secreta que vigilaba a la población, un enorme aparato de propaganda y un culto a la personalidad en torno a un líder fuerte. Benito Mussolini saltó a la atención nacional en 1912 como líder del ala radical del Partido Socialista Italiano, opuesto a la guerra en Libia. Al principio defendió la neutralidad italiana en la Gran Guerra, pero sus ideas políticas evolucionarían gradualmente hacia la extrema derecha, convencido de que Italia necesitaba un cambio fundamental en su gobierno. Sin embargo, Mussolini nunca perdió su desprecio por los establecimientos políticos y empresariales. Influenciado por sindicalistas revolucionarios, se convenció de que el nacionalismo podría crear un movimiento capaz de acabar con el liberalismo burgués y forjar una nueva Italia. Tras la catastrófica derrota en la Primera Guerra Mundial, los italianos estaban furiosos con la gestión de la campaña y exigían un cambio. Mussolini aprovechó esta situación y fundó su Fastio di Combattimento en Milán, el 23 de marzo de 1919. Este nuevo movimiento político reclutó a exsoldados, sindicalistas y futuristas. Su programa combinaba nacionalismo con republicanismo, anticlericalismo, sufragio femenino y reforma social. La idea central del fascismo era la movilización de hombres y mujeres, trabajadores y empleadores, campesinos y terratenientes en una comunidad nacional unificada. La clave para lograrlo, según Mussolini, era la violencia. Las escuadras fascistas, o squadristi, iniciaron una violenta campaña de intimidación contra católicos y socialistas, causando cientos de muertes. Para 1922, los fascistas habían tomado efectivamente el control de la ley y el orden en muchas áreas rurales. También lucharon contra las minorías eslavas en la región de Venecia y se expandieron a las ciudades, donde ayudaron a romper una huelga general en julio de 1922. A finales de ese año, el fascismo contaba con 250.000 de miembros. Los fascistas adoptaron símbolos fuertemente influenciados por la antigua Roma, ya que Mussolini afirmaba que su misión era devolver a Italia su gloria antigua cuando era el imperio más poderoso del mundo. Mientras Hitler usaba la esvástica, un símbolo indio antiguo, Mussolini eligió el fasces, un hacha envuelta con varas de madera que en la antigua Roma simbolizaba el poder de un rey para castigar a sus súbditos. Las camisas negras que vestía su milicia paramilitar se convertirían en sinónimo de violencia política sin sentido. La visión política de Mussolini estaba profundamente arraigada en el concepto de un Estado totalitario donde el individuo se somete completamente a la voluntad del líder y la nación. Todo en el Estado, nada fuera del Estado. Nada contra el Estado, proclamaba Mussolini, articulando una visión que absorbería cada aspecto de la vida civil e individual bajo el control centralizado del gobierno fascista. Esta doctrina política encontró su expresión práctica en la supresión sistemática de sindicatos independientes, partidos políticos de oposición y la prensa libre, reemplazándolos con estructuras controladas por el régimen.
Con solo 35 escaños en el Parlamento tras las elecciones de 1921, el fascismo aún no era una de las principales fuerzas políticas. Pero Mussolini pensaba que no necesitaba realmente los votos. Podía llegar al poder mediante una combinación de presión desde las calles y el apoyo de las élites empresariales, agrarias y políticas del país. En el verano de 1922, la presión fascista por la captura del poder se intensificó, y para el otoño se habían trazado planes para una marcha sobre Roma. Los gobiernos italianos lucharon por contener la violencia fascista, subestimando la amenaza que representaban. Además, en muchas áreas las autoridades locales o bien miraban hacia otro lado o incluso ayudaban a la violencia fascista. La falta de acción decisiva solo envalentonó a los fascistas, que pudieron realizar ocupaciones masivas en múltiples ciudades y pueblos. Finalmente, entre el 2 y 3 de octubre de 1922, los fascistas ocuparon Bolzano y Trento y efectivamente tomaron el control de la administración local. Una vez más, el gobierno no hizo nada para detenerlos, convenciendo a Mussolini de que quizás era posible tomar Roma directamente. El 24 de octubre de 1922, Mussolini habló ante una audiencia fervorosa de 60.000 personas, la mayoría camisas negras, en Nápoles. Describió el mito fundacional de una nueva Roma, despertada tras miles de años dormida. Declaró que ellos, los fascistas, tenían el derecho de gobernar el país en ausencia de un gobierno más adecuado para hacerlo. Después de su discurso, se reunió en secreto con algunos de sus lugartenientes y planificaron cuidadosamente la marcha sobre Roma. Curiosamente, no participó personalmente en la marcha, sino que la siguió desde su cuartel general en Milán, llegando más tarde a Roma una vez que los fascistas habían llegado. Columna tras columna de hombres fieros con camisas negras cubrieron la distancia hasta la sede del poder, inundando efectivamente las plazas principales de Roma sin resistencia. Aunque impresionante con hasta 30.000 camisas negras, la marcha fue más una demostración de poder que una conquista. Entretanto, el astuto Mussolini negociaba directamente con el rey de Italia respecto a su nombramiento como jefe del Estado. Después de la marcha sobre Roma, el 30 de octubre, el rey no tuvo más alternativa que entregar el poder a Mussolini, quien contaba con el apoyo de los militares, la clase empresarial y la derecha. El rey Víctor Manuel III, temeroso de una guerra civil y presionado por generales que simpatizaban con los fascistas, capituló ante Mussolini, nombrándolo primer ministro. El nuevo líder llegó a Roma vestido de frac, no con la camisa negra de su movimiento, un cambio simbólico para tranquilizar a los conservadores de que era un hombre de Estado, no un revolucionario. Sin embargo, esta fachada de legitimidad constitucional pronto se desvanecería a medida que Mussolini comenzaba a desmantelar sistemáticamente las instituciones democráticas de Italia. Desde ese momento y durante los siguientes 21 años, Mussolini se convertiría en el único líder de la nación. La maquinaria del terror, represión política y persecución racial. Uno de los pocos lugares donde el fascismo aún tenía oposición era Turín. Unos meses después de la marcha sobre Roma, las camisas negras de Mussolini perpetraron una de las peores masacres en la historia italiana. En la noche del 17 al 18 de diciembre de 1922, un militante comunista mató a 2 fascistas en Turín, desencadenando una desproporcionada y sangrienta venganza. Esa misma noche, las tropas de Mussolini asaltaron e incendiaron la sede local del sindicato y atacaron 2 clubes propiedad del Partido Socialista Italiano. Siguió la destrucción completa del periódico comunista L'Ordine Nuovo, editado por Antonio Gramsci. Los editores fueron llevados al Parque Central de Turín y amenazados con ejecución. Los fascistas armados reunieron a comunistas y sindicalistas en la ciudad y ejecutaron a varios de manera atroz. Algunos fueron golpeados hasta la muerte. La muerte del trabajador anarquista y sindicalista Pietro Ferrero fue particularmente desgarradora. Después de ser torturado, los fascistas lo ataron a un camión y lo arrastraron, aún vivo, a toda velocidad por el Corso Vittorio Emanuele. Mientras se reían y cantaban, su cadáver fue arrojado al pie de la estatua del rey Vittorio Emanuele II. Cuando la policía local encontró su cuerpo, estaba tan desfigurado que solo pudieron identificarlo por un documento en uno de sus bolsillos. A pesar de ser minoría en el Parlamento,
Pocos senadores o diputados se atrevían a hablar contra los fascistas, temiendo sufrir la misma violencia que en Turín. Una de las pocas personas que se atrevió a denunciarlos abiertamente fue Giacomo Matteotti, un diputado socialista elegido en 1919. Incluso publicó un libro en 1924 titulado Los fascistas expuestos, un año de dominación fascista, que sellaría su destino. El 10 de junio de 1924, Matteotti desapareció repentinamente. Estaba a punto de hablar ante la Cámara de Diputados, revelando corrupción que involucraba al Partido Nacional Fascista y Sinclair Oil para obtener fondos para propaganda fascista. Uno de los implicados era Arnaldo, hermano de Mussolini. 2 meses después, su cuerpo golpeado y descompuesto fue encontrado en Riano, a 23 kilómetros de donde fue visto por última vez. Matteotti había sido secuestrado en la calle y forzado a subir a un automóvil sin distintivos. Intentó escapar, pero fue perseguido y apuñalado repetidamente con una lima de carpintero. Según el análisis forense, murió poco después de su secuestro. 5 hombres, todos camisas negras, fueron arrestados días después. Solo 3 fueron condenados, pero pronto liberados bajo amnistía del rey Víctor Emmanuel III. El caso Matteotti fue la prueba más difícil para el gobierno fascista debido a la severidad de su violencia y la impunidad con que actuaron los responsables. La opinión pública italiana y la comunidad internacional quedaron conmocionadas por el asesinato tan descarado. Durante un breve periodo, pareció que el régimen fascista podría colapsar bajo la presión de la indignación pública. Pero Mussolini maniobró hábilmente, negando cualquier participación directa en el asesinato mientras simultáneamente consolidaba su control sobre el aparato estatal. Sin embargo, al final, el caso demostró que tanto la policía como el rey y la burguesía italiana estaban dispuestos a apoyar a Mussolini. Otra consecuencia fue que los diputados y senadores antifascistas comenzaron a abandonar el Parlamento, reconociendo la futilidad de oponerse a un partido con todo el poder y la fuerza bruta para ejercerlo. Sin embargo, hubo resistencia dentro del propio partido fascista. Durante el otoño de 1924, el ala extremista del partido amenazó a Mussolini con un golpe. 3 días después de un enfrentamiento en la noche de San Silvestre, Mussolini pronunció un famoso discurso atacando tanto a los antifascistas como confirmando que él, y solo él, era el líder del fascismo. Aceptó que toda la violencia era su responsabilidad porque había creado un clima en que prosperaba. Concluyó advirtiendo a todos los italianos: el país necesitaba estabilidad, y solo el fascismo podía asegurarla por cualquier medio necesario. Este discurso marcó el verdadero comienzo de la dictadura en Italia. Una de las herramientas de represión perfeccionadas durante los años fascistas fue la Policía Secreta de Italia, conocida como Obra, y formada en 1927, 6 años antes que la Gestapo en Alemania. Obra fue el antecedente directo y el modelo para la Gestapo de Himmler. El propio Himmler se reunió varias veces con los líderes de Obra cuando la Gestapo estaba en formación. En 1936 se firmó un protocolo secreto entre ambas organizaciones para colaboración y cooperación. El historial operativo de Obra era impresionante. Mantenía archivos individuales de aproximadamente 130.000 subversivos potenciales y en su apogeo una red de aproximadamente 100.000 informantes. Para 1930, Obra organizaba alrededor de 20.000 redadas semanales, principalmente contra comunistas y miembros de partidos opositores. Aproximadamente 6.000 personas fueron arrestadas por Obra, y quienes eran encontrados culpables de conspirar contra el gobierno fascista eran exiliados a islas remotas del Mediterráneo. Las condiciones en estos lugares eran extremadamente pobres, por lo que muchos antifascistas preferían abandonar Italia. Obra era famosa por instalar micrófonos ocultos en lugares públicos para escuchar las conversaciones y conocer las preocupaciones y opiniones generales. El objetivo principal era detener cualquier actividad o sentimiento antifascista. Su alcance se extendía mucho más allá de la vigilancia doméstica. Obra mantenía presencia en muchos países, apuntando a exiliados italianos y activistas antifascistas en el extranjero. Uno de los asesinatos más resonantes atribuidos a los operativos de Obra fue el de Carlo Rosselli y su hermano Nello en 1937.
El 9 de junio, Carlo y Nello Rosselli, quienes habían luchado en España, estaban visitando la costa de Normandía, en Francia. Un año antes, Obra había etiquetado a Carlo como el más peligroso de los socialistas exiliados y recomendó su eliminación. Gracias a su extensa red en Europa, Obra pudo instruir a fascistas franceses para asesinarlos. El funeral de Rosselli fue masivo, con una multitud estimada de 150.000 izquierdistas saludando el cuerpo de Carlo, mientras era llevado al cementerio de Père-Lachaise en París. Cuando Mussolini ordenó la creación de Obra, su objetivo principal era el Partido Comunista, pero también incluía a socialistas, republicanos y cualquier persona considerada antifascista. Su vigilancia era despiadada, intensa e intrusiva. Incluso aquellos tenuemente conectados con actividades subversivas, como familiares, podían verse atrapados en investigaciones policiales. La policía local a veces trabajaba con Obra y valoraba sus métodos de amenazas, asaltos y torturas contra los detenidos. Cuando la oposición fue sometida, Obra centró su atención en usar su red para probar la opinión pública sobre el régimen y sus planes de guerra. Una oficina dedicada escuchaba rutinariamente miles de llamadas telefónicas, incluidas las de jefes fascistas, para verificar lealtades. A principios de los años 30, las circunstancias en Europa habían cambiado considerablemente. El ascenso de Hitler y los nazis al poder en Alemania cambió fundamentalmente el orden europeo. Mussolini ahora tenía un poderoso espíritu afín, lo que le abría oportunidades, aunque también planteaba desafíos a su estatus como líder del orden fascista. Sin embargo, había muchas diferencias entre las ideologías fascista y nazi, por ejemplo, respecto a la pureza racial y el tratamiento de los judíos. Hasta los años 30, el nacionalismo de Mussolini no tenía un componente significativamente racista, aunque era antisemita. En 1932, Mussolini le dijo al periodista Emil Ludwig que no apoyaba las nociones de una raza pura, agregando que celebraba las mezclas raciales que habían dado a los italianos su fuerza y belleza. En esa entrevista también habló positivamente de los judíos como ciudadanos italianos. El fascismo apoyaba una coexistencia entre la pertenencia judía y el patriotismo italiano. En abril de 1937, Mussolini declaró en una entrevista que no aceptaba las teorías raciales nazis. Sin embargo, en septiembre de 1938, el Consejo de Ministros italiano aprobó legislación que eliminó extensamente los derechos de los judíos en Italia, estableció agencias estatales para oprimirlos y adoptó políticas de arianización. La adopción de leyes antisemitas refleja la creciente influencia de la Alemania nazi sobre Italia y la decisión de Mussolini de alinear más estrechamente su régimen con el de Hitler. Esta transición representó una traición significativa a miles de judíos italianos que habían sido leales al régimen fascista, con muchos incluso sirviendo en sus filas. La comunidad judía italiana, una de las más antiguas de Europa con raíces que se remontaban a la época romana, se encontró repentinamente marginada y perseguida por un régimen que muchos habían apoyado previamente. Desde la aprobación de las leyes raciales de 1938 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, los ciudadanos judíos italianos fueron excluidos de las principales áreas de la vida cívica y económica. Ya no se les permitía asistir a escuelas, ser reclutados en el ejército, poseer negocios, supervisar tierras o contratar empleados no judíos. Tampoco podían trabajar en la administración pública, bancos, compañías de seguros, periódicos, editoriales o instituciones educativas. Se prohibió el matrimonio entre judíos e italianos arios. Los judíos extranjeros debían ser deportados, aunque esta medida resultó difícil de implementar. En 1940, Mussolini intentó imponer una arianización de Italia, expulsando a todos los judíos extranjeros, pero la Segunda Guerra Mundial hizo imposible la emigración. La alternativa resultó ser peor, ya que los judíos comenzaron a ser internados en campos de trabajo forzado. La Italia fascista tenía campos de concentración mucho antes de las leyes raciales. El uso de la reclusión obligatoria como medio de control político y social organizado por la policía sin recurrir a tribunales se convirtió en parte de las medidas de seguridad del gobierno en 1926. Durante el régimen de Mussolini, 15.000 italianos fueron sentenciados a confinamiento político
y 25.000 a confinamiento común. La mayoría fueron enviados a islas remotas, aunque también se utilizaron pueblos aislados en el sur de Italia. En general, las circunstancias que soportaban los confinados eran espantosas y las condiciones de vida insalubres. La seguridad no era proporcionada por la policía regular, sino por las camisas negras, que regularmente sometían a los confinados a horribles golpizas y torturas. Desde 1927, el gobierno había creado un sistema efectivo de campos de concentración capaz de encarcelar a miles de ciudadanos. A diferencia de otros países, en Italia había dos tipos de campos, uno diseñado específicamente para represión y otro que supuestamente protegía a los detenidos. Los internos del primer tipo eran eslovenos, croatas, montenegrinos, albaneses, griegos, etíopes y libios. Las condiciones de vida eran espantosas, la comida insuficiente, el refugio inadecuado y las instalaciones médicas a menudo inexistentes. Decenas de miles murieron de enfermedades y desnutrición, para ser enterrados en fosas comunes sin marcar. El segundo tipo de campo, paradójicamente, terminó siendo la salvación de miles de judíos no italianos, ya que estar internados en un campo italiano significaba estar fuera del alcance del ejército alemán y la Ustascia croata. Mussolini había transformado completamente el Estado italiano para el final de la década de 1930. Lo que una vez había sido una monarquía constitucional con un parlamento democrático se había convertido en un Estado totalitario donde las libertades individuales eran sacrificadas en nombre de la grandeza nacional. La educación pública se había convertido en un vehículo para el adoctrinamiento fascista, enseñando a los niños italianos a venerar al Duce y preparándose para una vida de servicio y sacrificio militar. Los medios de comunicación estaban completamente controlados por el Estado, mostrando solo noticias aprobadas por el régimen y glorificando los logros de Mussolini. La industria estaba cada vez más nacionalizada y dirigida hacia la producción militar, mientras la disidencia se había vuelto prácticamente imposible bajo la vigilancia constante de Obra. Italia estaba lista para la guerra, aunque su infraestructura y capacidad militar estaban lejos de ser adecuadas para el conflicto que se avecinaba. Expansión y atrocidades, de África a Europa. La invasión de Etiopía en octubre de 1935 es ampliamente vista como uno de los eventos que condujeron a la Segunda Guerra Mundial, minando la credibilidad de la Liga de las Naciones. Bajo la mirada impotente de la comunidad internacional, los ejércitos de Mussolini avanzaron hasta la capital, Addis Abeba, en mayo de 1936, forzando al emperador Haile Selassie al exilio. Pero Etiopía estaba lejos de ser conquistada. Los italianos enfrentaron la oposición popular de los Arbegnoj, o patriotas, etíopes de todas las clases y regiones. Durante los años siguientes, libraron una campaña contra las fuerzas fascistas facilitada por redes clandestinas. La guerra de desgaste fue excepcionalmente feroz, marcada por represalias italianas, ejecuciones masivas, quema de casas y destrucción de cultivos y ganado. Una fecha aún recordada en África como la más sangrienta de la ocupación italiana es Yekatit 12, 19 de febrero de 1937. Ese día, rebeldes intentaron asesinar al mariscal Rodolfo Graziani, virrey de África Oriental italiana. Graziani fue operado y salvado. Inmediatamente ordenó una fuerte represalia. El secretario federal Guido Cortese dio a sus tropas 3 días para hacer lo que quisieran contra los rebeldes etíopes. Durante esos días, los italianos mataron a etíopes con dagas y garrotes mientras cantaban «Duce, Duce». Rociaron casas con gasolina y las incendiaron con gente dentro. Entraron en casas de griegos y armenios locales y mataron a sus sirvientes. Algunos posaron sobre cadáveres para fotografiarse. En 3 días, los italianos mataron entre 1.400 y 30.000 etíopes solo en Addis Abeba. Las estimaciones varían enormemente. Las fuentes etíopes afirmaron 30.000 muertos, mientras otras estimaciones oscilan entre 1.400 y 6.000. Un estudio reciente mostró convincentemente que fueron aproximadamente 19.200, representando el 20% de la población de Addis Abeba. Durante la semana siguiente, numerosos etíopes sospechosos de oposición fueron arrestados y ejecutados,
incluidos miembros de los Leones Negros y la aristocracia. Fueron fusilados, decapitados y quemados vivos. En la primavera de 1939, las fuerzas italianas utilizaron gas mostaza para desalojar a combatientes de la resistencia etíope, sus familias y civiles que se habían refugiado en una cueva, ahora conocida como Ametsegna-Huasha, Cueva de los Rebeldes. El 8 de abril, el pelotón químico de la 65ª División de Infantería llegó con proyectiles de arsina y 200 kilogramos de gas mostaza. Las armas químicas estaban prohibidas por el Protocolo de Ginebra de 1925, del que Italia era signataria. Al amanecer del 9 de abril, los etíopes vieron objetos cilíndricos bajados con cuerdas frente a la entrada. Escucharon explosiones y disparos. Los botes fueron perforados y gruesas nubes de humo y vapores amarillentos llenaron la cueva, matando a todos dentro con agonía. El uso de armas químicas en Etiopía fue un precursor particularmente alarmante de la guerra que se avecinaba en Europa. Mussolini había autorizado explícitamente su uso, ignorando los tratados internacionales, para demostrar la supremacía tecnológica y militar italiana. Esta disposición a emplear métodos prohibidos y crueles contra poblaciones civiles ilustra perfectamente la ideología fascista, que priorizaba el poder y la dominación por encima de consideraciones humanitarias o legales. Los etíopes atrapados en la cueva no tenían defensa contra esta arma invisible y letal, y murieron en agonía, sus cuerpos retorciéndose mientras el gas atacaba sus pulmones, ojos y piel. Fue un acto de barbarie calculada que aterrorizó a la población local y envió un mensaje claro sobre la naturaleza del dominio colonial italiano. Cuando estalló la Guerra Civil Española en julio de 1936, Mussolini aseguró a Franco todo su apoyo. Se enviaron 3 divisiones voluntarias de camisas negras, casi 75.000 hombres. Se autodenominaron Dios lo quiere, las llamas negras y las plumas negras. A pesar de sus nombres simbólicos, carecían de experiencia y fueron derrotados en Guadalajara. El apoyo más importante fue la Fuerza Aérea Italiana, enviada para bombardear ciudades inocentes e infundir miedo. Estos actos fueron inmortalizados en Guernica de Picasso, que expresa la angustia de los asesinatos cuando aviones alemanes e italianos bombardearon el pueblo vasco. El número de víctimas es disputado. El gobierno vasco reportó 1.654 muertos. Pocas operaciones aéreas italianas fueron contra objetivos militares. La mayoría, como Guernica, buscaban debilitar la moral en áreas republicanas. Esto incluyó los bombardeos de Alicante, Durango, Granollers y Barcelona. Entre el 16 y 18 de marzo de 1938, Barcelona fue bombardeada por la Fuerza Aérea Italiana desde Mallorca. Lanzaron 44 toneladas de bombas, apuntando a áreas industriales y residenciales sin consideración por vidas civiles. Se considera el primer bombardeo de alfombra de la historia. Murieron 1.300 civiles con miles más heridos o sin hogar. El bombardeo de Barcelona fue particularmente aterrador por su naturaleza indiscriminada. Los aviones italianos volaban en formación sobre la ciudad densamente poblada, soltando bombas al azar sobre edificios de apartamentos, escuelas, mercados y hospitales. Las sirenas sonaban mientras los civiles corrían desesperadamente hacia refugios antiaéreos improvisados, muchos sin llegar a tiempo. Las bombas destrozaron edificios enteros, dejando escombros y cuerpos enterrados bajo los escombros. Los equipos de rescate trabajaron durante días para recuperar a los muertos y heridos, mientras el impacto psicológico, el terror intencionado que causó el ataque, cumplió precisamente el objetivo de Mussolini: demostrar el poder destructivo de su fuerza aérea y la vulnerabilidad de aquellos que se oponían al fascismo. Antes de abandonar España tras la victoria de Franco en 1939, la Fuerza Aérea Italiana había realizado 728 incursiones en ciudades mediterráneas, arrojado 16.558 bombas y causado 5.000 bajas, mayoría civiles. Mussolini consideró el apoyo aéreo un éxito total, pero cuando los aviones italianos obsoletos entraron en la Segunda Guerra Mundial en 1940, fueron rápidamente derribados por la superior Royal Air Force.
La intervención en España sirvió como campo de pruebas para las tácticas y armas que más tarde se utilizarían en la Segunda Guerra Mundial. Para Mussolini, fue también una oportunidad de mostrar su solidaridad con otros regímenes fascistas y anticomunistas, fortaleciendo así la red de estados autoritarios que eventualmente formarían el eje. El sufrimiento de los civiles españoles era incidental para él. Lo que importaba era la proyección de poder y el fortalecimiento de los lazos con la Alemania de Hitler. La victoria de Franco fue celebrada en Roma como prueba del poder creciente del fascismo, aunque había sido comprada con un terrible costo humano. La masculinidad y la violencia fueron una de las partes principales de la ideología y propaganda de Mussolini, y estos principios se aplicaron cruelmente en las campañas de Italia durante la Segunda Guerra Mundial. En 1940, Mussolini finalmente firmó un tratado con la Alemania nazi, y las dos naciones autoritarias se convirtieron en aliadas. Durante este tiempo, después de la conquista de Etiopía, Libia y luego Croacia, Mussolini proclamó que Italia era nuevamente un imperio, como lo había sido durante los tiempos romanos. Se alentó a los ciudadanos italianos a establecerse en los territorios ocupados. Alrededor de 150.000 colonos se establecieron en Libia y 165.000 en el África Oriental italiana. Las políticas fascistas italianas en los territorios ocupados de Europa del Este provocaron resistencia y se formaron milicias partisanas en algunas áreas de Yugoslavia. En respuesta, los italianos adoptaron tácticas salvajes como ejecuciones sumarias, internamientos, confiscación de propiedades y quema de aldeas. El gobierno italiano envió a decenas de miles de civiles, incluidos muchas mujeres y niños, a campos de concentración. Entre estos se encontraban 30.000 eslovenos y 80.000 dálmatas, lo que representaba el 12% de la población total en esta región croata. El mecanismo para todas las masacres perpetradas por las fuerzas italianas durante el fascismo, ya sea en Europa o África, fue el mismo. Cuando algunos de sus agentes eran asesinados por rebeldes o partisanos locales, se retaliaban con extrema fuerza, matando a cientos o miles, violando mujeres y secuestrando niños. Tal fue el caso del pequeño pueblo de Podhum, que fue absorbido por la provincia italiana de Fiume en 1941. El prefecto de la región era el coronel Camicia Negra, Temistocle Testa. Testa era conocido por amenazar con represalias severas contra quienes se negaban a colaborar con las fuerzas italianas. En el pueblo vecino de Gelenge, en 1942, Testa ordenó el fusilamiento de 34 aldeanos inocentes. Más tarde ese año desató su ira contra Podhum, como venganza por las muertes de 4 ciudadanos italianos en junio. En la mañana del 12 de julio de 1942, 250 soldados italianos del segundo batallón Camicia Negra, Emiliano, bajo el mando del mayor Armando Giorleo, entraron en Podhum, reuniendo a todos los hombres en edad militar, entre 16 y 64 años. Encontraron a 91 de ellos. 14 resistieron el arresto y fueron ejecutados en el acto. Los restantes fueron llevados a un campo abierto al sur del pueblo. En el centro había un pozo de tierra, aunque se desconoce si ya estaba allí o si se cavó ese mismo día. En grupos de 5, todos los cautivos fueron llevados al borde del pozo y fusilados, para que sus cuerpos atados cayeran dentro. Alrededor de 20 grupos fueron asesinados a sangre fría, haciendo que el total de víctimas superara las 100 personas. A pesar de la crueldad mostrada hacia hombres y niños desarmados, los comandantes militares fascistas no eran muy buenos en librar la guerra. La entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial en junio de 1940 reveló rápidamente las profundas debilidades militares del régimen de Mussolini. El Duce había alardeado durante años sobre la fuerza y modernidad de las fuerzas armadas italianas, pero la realidad era muy diferente. El equipamiento era anticuado, la estrategia deficiente y la moral de las tropas estaba lejos de ser entusiasta. Las primeras campañas italianas en el norte de África y Grecia terminaron en humillantes derrotas, obligando a Hitler a desviar recursos valiosos para rescatar a su aliado en apuros. Derrotados en todas las principales batallas, el gobierno italiano no tuvo más remedio que firmar un armisticio con los aliados el 3 de septiembre de 1943.
Solo entonces, los supuestos ciudadanos arios italianos experimentarían lo que todos los judíos, etíopes, libios y croatas habían soportado durante años. En julio de 1943, las fuerzas aliadas invadieron Sicilia, lo que obligó al rey Víctor Manuel III a deponer a Mussolini el 25 de ese mes. Más tarde ese año, después de que el rey firmara el armisticio, el ejército alemán invadió el norte y centro de Italia, llevando la guerra al territorio italiano. En los 2 años siguientes, más de 150.000 civiles italianos morirían en el fuego cruzado. Los aliados que se convirtieron en ocupantes también trajeron su crueldad, perpetrando varias masacres contra sus antiguos aliados. Solo en el pequeño pueblo de Marzabotto, cerca de Bolonia, las Waffen-SS asesinaron en masa a casi 800 civiles en lo que sigue siendo el tiroteo masivo más mortífero en la historia de Italia. Entre las víctimas, 155 tenían menos de 10 años y 316 eran mujeres. Todos eran completamente inocentes, culpables solamente de ser italianos y vivir en Marzabotto. El colapso del régimen y la República de Salò. Cuando Italia no pudo contener a los ejércitos aliados durante la Segunda Guerra Mundial, Mussolini buscó ayuda desesperadamente de su aliado, Hitler. El 19 de julio de 1943, mantuvo una reunión con el Führer en Feltre, pero Hitler le informó con brutal franqueza que no había nada que pudieran hacer y que Italia pronto caería. Mientras hablaban, Roma estaba siendo bombardeada por las fuerzas aéreas aliadas, un símbolo perfecto del colapso inminente del régimen fascista. La reunión de Feltre representó un momento crucial en la relación entre los dos dictadores. Hitler, irritado por lo que consideraba la incompetencia militar italiana, apenas ocultó su desprecio por su aliado. Mussolini, quien una vez había sido el mentor y modelo a seguir para Hitler, ahora se encontraba humillado, suplicando ayuda al hombre que alguna vez lo había admirado. El bombardeo de Roma durante la reunión parecía subrayar la impotencia del Duce y la inutilidad de su alianza con Alemania. Mussolini regresó a Italia abatido, consciente de que el tiempo de su régimen se estaba agotando rápidamente. Poco después, el Gran Consejo del Fascismo firmó una petición para destituir a Mussolini, aunque no tenían autoridad legal para promulgarla. El rey le pidió que renunciara el 25 de julio, informándole que sería sustituido por Pietro Badoglio, pero garantizando su inmunidad. Víctor Manuel III hizo que 200 policías rodearan el Palacio del Gobierno, y Mussolini fue escoltado en una ambulancia de la Cruz Roja a una casa segura. Así terminó, aparentemente, el régimen que había dominado Italia durante más de 2 décadas. La caída de Mussolini fue recibida con celebraciones espontáneas en toda Italia. En Roma, Milán, Nápoles y otras ciudades, multitudes jubilosas derribaron símbolos del régimen fascista. Estatuas del Duce fueron destrozadas, emblemas fascistas arrancados de edificios públicos y retratos de Mussolini quemados en las calles. Después de años de represión, los italianos expresaron abiertamente su alivio y esperanza por un futuro mejor. Sin embargo, estas celebraciones resultarían prematuras. El destino de Italia y de Mussolini aún tenía capítulos sombríos por escribir. Con esto, el rey pensó que salvaría el reino y su reinado, pero estaba equivocado. Después del armisticio, Italia se sumergió en una guerra civil. El rey y su familia, Badoglio y colaboradores del gobierno, huyeron a Apulia bajo protección del ejército aliado. Formaron un gobierno improvisado y declararon la guerra a Alemania, hasta hacía poco su principal aliado. Esto permitió a Alemania invadir el norte de Italia, trayendo consigo terribles represalias contra la población civil y los soldados italianos que se negaron a continuar luchando junto a los nazis. Mussolini fue llevado primero a la isla de la Maddalena y luego al Hotel Campo Imperatore en los Apeninos, un remoto complejo turístico en la montaña más alta de la cadena montañosa, Gran Sasso d'Italia. Allí se encontraba prácticamente aislado del mundo exterior, custodiado por cientos de carabinieri. Temiendo ser entregado a los aliados, intentó cortarse las muñecas, sin éxito. No sabía que Hitler ya planeaba su liberación, determinado a no abandonar a su aliado fascista y, más importante aún, a establecer un gobierno títere en el norte de Italia que pudiera continuar la lucha contra los aliados. El 12 de septiembre de 1943,
tuvo lugar una de las operaciones de rescate más audaces de la guerra. En lo que se conocería como la Operación Roble, Unternehmen Eiche, comandos alemanes bajo el mando del oficial de las SS, Otto Skorzeny, ejecutaron un asalto aéreo al complejo montañoso donde estaba detenido Mussolini. A bordo de planeadores, los paracaidistas alemanes irrumpieron en el hotel y secuestraron a Mussolini, llevándolo a Alemania para reunirse con Hitler. La operación tomó solo 4 minutos y terminó sin derramamiento de sangre, gracias al elemento sorpresa y la precisión de la planificación alemana. Mussolini parecía un hombre quebrado cuando fue llevado ante Hitler en su cuartel general en Prusia Oriental. Exhausto, deprimido y con la salud deteriorada, era apenas una sombra del líder carismático que alguna vez había sido. Sin embargo, Hitler tenía planes para él. En una demostración de lo que algunos han interpretado como lealtad personal, pero que probablemente refleja más consideraciones estratégicas, Hitler ofreció a Mussolini formar una nueva república fascista en las regiones italianas ocupadas por Alemania, con apoyo militar de la Wehrmacht. El 18 de septiembre, un discurso del Duce anunció la reconstitución del Partido Fascista, ahora Partido Fascista Republicano. Mussolini declaró que había sido traicionado por la monarquía y la burguesía y prometió venganza contra aquellos que habían abandonado la causa fascista. Anunció también su intención de crear un nuevo Estado, más fiel a los ideales originales del fascismo, que habían sido supuestamente corrompidos durante los últimos años de su régimen. Su voz, sin embargo, carecía de la energía y convicción que lo habían caracterizado en años anteriores. Para muchos de los que escucharon el discurso transmitido por radio, era evidente que este Mussolini resucitado era apenas una marioneta en manos de Hitler. El 23 de septiembre de 1943, Mussolini regresó a Italia para gobernar la República Social Italiana, RSI, también conocida como República de Salò por la pequeña ciudad junto al lago de Garda, donde estableció su administración. Este estado títere controlado por Alemania nunca pudo contener el descontento civil mientras luchaba contra los aliados en un frente y contra la creciente resistencia partisana en otro. Solo 6 estados reconocieron la RSI como soberana, todos ellos satélites del eje. Incluso España, Portugal y la Francia de Vichy se negaron a establecer relaciones diplomáticas. La República de Salò representó una versión más radical y extrema del fascismo italiano, influenciada directamente por el nazismo alemán. Mientras el régimen anterior había mantenido cierta autonomía respecto a la ideología racial nazi, la RSI adoptó plenamente el antisemitismo genocida. Los judíos en territorio controlado por la RSI fueron arrestados y deportados a campos de exterminio alemanes. La nueva milicia fascista, la Guardia Nacional Republicana, colaboró activamente con las SS en la persecución de judíos y opositores políticos. La RSI también participó en la guerra contra los partisanos, cometiendo numerosas atrocidades contra civiles sospechosos de apoyar a la resistencia. En 1944, Mussolini sugirió a Hitler que debería centrarse en destruir Gran Bretaña en lugar de la Unión Soviética, pero Hitler no aceptó consejo de un estratega que consideraba mediocre. Mussolini quería realizar una ofensiva a lo largo de la línea gótica, una línea defensiva en los Apeninos. Sus divisiones alpinas ganaron algunas batallas en diciembre de 1944, pero su ejército era pequeño comparado con el aliado. La situación se volvió desesperada en febrero de 1945, cuando los aliados finalmente superaron la línea gótica. El apoyo al Duce se desintegró y muchos oficiales militares intentaron negociar secretamente una tregua con los aliados. A medida que la guerra se acercaba a su fin, la posición de Mussolini se volvía cada vez más precaria. Los avances aliados desde el sur y la expansión del territorio controlado por la resistencia partisana reducían continuamente el área bajo control de la RSI. La gente huía en masa del reclutamiento forzoso y muchos soldados desertaban. El propio Mussolini parecía cada vez más desconectado de la realidad, alternando entre momentos de euforia cuando proponía planes militares grandiosos y periodos de profunda depresión cuando reconocía la inevitabilidad de la derrota. Sus últimos meses en el poder estuvieron marcados por purgas, ejecuciones sumarias
y venganzas contra los traidores de julio de 1943, en un intento desesperado por mantener el control sobre un régimen que se desmoronaba. El ajuste de cuentas, la captura y ejecución de Mussolini. Cuando la derrota alemana se hizo evidente en la primavera de 1945, Mussolini se quedó con pocas opciones. El 18 de abril viajó a Milán para algunas reuniones infructuosas con líderes antifascistas, buscando una salida negociada que pudiera salvarle la vida. El cardenal Ildefonso Schuster, arzobispo de Milán, intentó mediar, pero las condiciones de rendición incondicional propuestas por el Comité de Liberación Nacional fueron inaceptables para Mussolini. Con las fuerzas aliadas avanzando rápidamente y los partisanos controlando gran parte del norte de Italia, la ventana de oportunidad para escapar se cerraba rápidamente. Después de la fallida reunión en el Palacio Arzobispal, Mussolini decidió huir hacia el norte sin destino específico, quizás con la esperanza de llegar a Suiza o a los últimos reductos alemanes en los Alpes. Viajaba disfrazado de soldado de las SS en un convoy alemán bajo el mando del teniente Schallmayer de la Luftwaffe. Su esposa Rachele y sus hijos pequeños se quedaron en Como, pero llevó consigo a su amante Clara Petacci y su hermano Marcelo, quienes fingieron ser el cónsul español y su esposa. Otros líderes fascistas, como Alessandro Pavolini y Nicola Bombacci, también iban en el grupo. La huida de Mussolini formaba parte de la llamada Columna Pavolini, un convoy de vehículos que transportaba a altos funcionarios fascistas, sus familias y documentos importantes del régimen. Era un grupo heterogéneo y desorganizado, reflejo del colapso caótico del fascismo italiano. Algunos miembros llevaban sumas considerables de dinero y joyas, botín acumulado durante años de corrupción. Otros transportaban archivos comprometedores que esperaban destruir o usar como moneda de cambio. La mayoría simplemente buscaba sobrevivir a la caída del régimen que habían servido. La columna avanzaba lentamente por carreteras congestionadas con refugiados y tropas alemanas en retirada, un símbolo perfecto del final desordenado del sueño imperial fascista. El convoy fue detectado cerca de Dongo a las 6:30 de la mañana del 27 de abril por partisanos comunistas de la 52ª Brigada Garibaldi, liderados por Urbano Lázaro, conocido por su nombre de guerra Bill. Tras un intercambio inicial de disparos y temiendo refuerzos rebeldes, Schallmayer aceptó negociar. Los partisanos permitieron a los alemanes continuar hacia el norte, a cambio de la rendición de todos los italianos. Alrededor de las 7 de la tarde, mientras revisaban los documentos de los miembros de la columna, Giuseppe Negri reconoció a Mussolini e informó a Lázaro. El Duce intentó engañar a los partisanos haciéndose pasar por teniente Tenenete y escondiéndose entre soldados alemanes, pero su rostro era demasiado reconocible a pesar del abrigo y el casco militar con que intentaba disfrazarse. Cuando fue identificado, Mussolini aparentemente se entregó sin resistencia diciendo: «Soy Mussolini. Si me entregas a los aliados, mi prestigio internacional les ayudará a obtener mejores condiciones de paz para Italia». Era una súplica patética y delusoria de un hombre que había perdido el contacto con la realidad. Los partisanos, muchos de los cuales habían perdido familiares debido a sus políticas, no tenían intención de entregarlo a los aliados. Esa misma noche, la noticia del arresto de Mussolini llegó a Milán y fue anunciada triunfalmente en la radio por Sandro Pertini, futuro presidente de la República y entonces líder del Comité de Liberación Nacional. Con voz emocionada, Pertini declaró: «El verdugo ha caído». Simultáneamente anunció la decisión del comité de que Mussolini debía ser fusilado como un perro rabioso. La ejecución no sería un acto de venganza personal, insistió Pertini, sino un acto de justicia revolucionaria necesario para cerrar definitivamente el capítulo del fascismo en Italia. En la mañana del 28, Mussolini y Clara Petacci fueron llevados a una casa campesina en Dongo. Un grupo de partisanos comunistas llegó de Milán con órdenes de ejecutarlos inmediatamente, sin juicio ni formalidades legales. La orden provenía del alto mando partisano en Milán, que temía que los aliados o elementos moderados del movimiento de resistencia pudieran insistir en un juicio formal, con el riesgo de que Mussolini escapara al castigo máximo. Para los líderes comunistas de la resistencia, solo la muerte del dictador podría garantizar que el fascismo no regresaría.
Los llevaron en un Fiat 1100 al pueblo de Giulino di Mezzegra, donde serían ajusticiados. Los partisanos condujeron a Mussolini y Petacci hasta la entrada de Villa Belmonte, una residencia frente al lago de Como. Walter Audicio, un comandante partisano conocido por su nombre de guerra, Coronel Valerio, les ordenó descender del vehículo. El duce, vestido con un abrigo oscuro, parecía haber aceptado su destino. Petacci, visiblemente asustada, se aferraba a su brazo, negándose a separarse de él incluso en este momento final. Audicio sacó una ametralladora más 38 de fabricación italiana. Sin formalidades, anunció: «Por orden del Comité de Liberación Nacional, vengo a ejecutar la sentencia contra Benito Mussolini». Según los testigos, Mussolini abrió su abrigo exponiendo el pecho y exclamó: «Dispara al pecho». Audicio apuntó, pero en el momento crucial, el arma se atascó, un último momento de tensión dramática en la vida del dictador. En esos segundos de confusión, Clara Petacci se arrojó frente a Mussolini en un último acto de devoción, abrazándolo mientras gritaba: «¡No pueden matarlo!». Audicio tomó rápidamente una pistola MP-40 de un compañero y disparó una ráfaga que atravesó a ambos. Primero cayó Petacci, seguida por Mussolini, desplomándose mientras la sangre empapaba su uniforme. Audicio se acercó al cuerpo caído y disparó 2 tiros más, uno en el corazón y otro en la cabeza, para asegurarse de que el dictador estaba realmente muerto. El reloj marcaba las 4:10 de la tarde. El hombre que había gobernado Italia con puño de hierro durante más de 2 décadas yacía ahora en el polvo de un camino rural, su vida terminada con la misma violencia que había caracterizado su régimen. Los cuerpos fueron arrojados a la parte trasera de una camioneta y llevados a Milán. En el camino no se permitió a nadie acercarse a los cadáveres, hasta que llegaron el 29 a la Piazzale Loreto. Esta plaza no fue elegida al azar. Meses antes, los fascistas habían exhibido allí los cuerpos de 15 partisanos ejecutados, obligando a los milaneses a contemplar el espectáculo macabro como advertencia a quienes se opusieran al régimen. Ahora, en un acto de justicia poética, los cuerpos de Mussolini, Petacci y otros jerarcas fascistas ejecutados serían expuestos en el mismo lugar. Lo que siguió fue una escena de venganza colectiva que reflejaba la intensidad del sufrimiento que el fascismo había infligido a Italia. Los cadáveres fueron descargados y arrojados al suelo frente a una estación de servicio ESO. Una multitud enfurecida se congregó rápidamente, aumentando de cientos a miles a medida que se corría la voz. Ciudadanos comunes, sobrevivientes de campos de concentración, familiares de víctimas y partisanos se unieron en un acto público de catarsis nacional. Los cuerpos fueron ultrajados de manera que reflejaba la rabia acumulada durante años de opresión. La gente escupía, pateaba y golpeaba los cadáveres. Algunos dispararon contra ellos, aunque ya estaban muertos. Una mujer cuyo hijo había sido asesinado por los fascistas disparó 5 veces contra el cuerpo de Mussolini, uno por cada hijo perdido. Otros lanzaban basura sobre los cadáveres, manifestando físicamente su desprecio por aquellos que los habían oprimido durante tanto tiempo. Finalmente, los partisanos decidieron colgar los cuerpos boca abajo de las vigas metálicas de la estación de servicio, una forma tradicional de señalar a los traidores en Italia. Mussolini y Petacci fueron izados con cuerdas atadas a sus tobillos, junto con los cadáveres de otros jerarcas fascistas incluyendo a Staras, Pavolini y Bombacci. Para aumentar la humillación póstuma, los cuerpos fueron colgados muy juntos, creando una imagen grotesca que recordaba a muchos un matadero. La imagen de estos cuerpos colgados cabeza abajo, con sus ropas desgarradas y ensangrentadas, se convertiría en uno de los símbolos más poderosos del fin del fascismo en Italia y una de las fotografías más impactantes del siglo XX. El cadáver de Mussolini estaba tan desfigurado que su rostro, alguna vez omnipresente en los libros escolares y banderas, era casi irreconocible. Los cuerpos permanecieron colgados durante horas, expuestos a las miradas de miles de milaneses que desfilaron frente a este espectáculo, hasta que fueron bajados y llevados a tumbas anónimas en el cementerio de Musocco. La exposición pública de los cuerpos y la violencia póstuma han sido interpretadas de diversas maneras por historiadores y comentaristas. Para algunos, representó un necesario acto de purificación colectiva, un exorcismo ritual de los demonios del fascismo. Para otros,
fue una expresión preocupante de la misma brutalidad que había caracterizado al régimen fascista, indicando cuán profundamente la violencia política había penetrado en la sociedad italiana. Lo que es indiscutible es que las imágenes de Mussolini colgado boca abajo en la Piazzale Loreto se convirtieron en un poderoso recordatorio visual del destino que espera a los tiranos. Pero eso no fue el final de la historia de Mussolini. El 22 de abril de 1946, los restos del Duce fueron robados del cementerio por neofascistas liderados por Domenico Lecisi, un acto que demostraba que, incluso en la muerte, la figura de Mussolini seguía siendo un símbolo político polarizador. Los ladrones, que actuaron por devoción ideológica, consideraban indigno que su líder yaciera en una tumba sin nombre. Durante 113 días, el paradero del cuerpo fue un misterio que captó la atención nacional e internacional, hasta que las autoridades finalmente lo recuperaron. Había sido trasladado de un lugar a otro antes de ser escondido en la Cartuja de Pavía, dentro de una pequeña caja etiquetada como Guidi. Después de ser restituido a la familia, el cuerpo de Mussolini fue mantenido en secreto durante más de 10 años, hasta que en 1957 el gobierno italiano finalmente permitió su traslado a una cripta en su pueblo natal de Predapio. La tumba se convirtió inmediatamente en lugar de peregrinación para neofascistas, quienes aún hoy realizan visitas ceremoniales, especialmente en los aniversarios de su nacimiento y muerte. A pesar de numerosas controversias y debates sobre si debería permitirse este tipo de conmemoración, la tumba sigue siendo accesible al público, atrayendo a unos 100.000 visitantes al año, muchos de ellos admiradores nostálgicos del régimen fascista. En 1971, una bomba explotó en la cripta, causando daños pero sin afectar las tumbas, un acto que demostraba que las pasiones políticas despertadas por Mussolini seguían vivas décadas después de su muerte. El atentado, atribuido a militantes de extrema izquierda, fue condenado tanto por el gobierno como por la mayoría de los italianos, independientemente de sus opiniones políticas. Para entonces, Italia había desarrollado un consenso generalizado de que la violencia política, de cualquier signo, debía ser rechazada. Sin embargo, el legado de Mussolini continuaría siendo un tema divisivo en la política italiana. El 29 de abril de 1945, Adolf Hitler fue informado de la muerte de Mussolini. Hermann Göring testificó en Nuremberg que él y Hitler habían visto las fotografías de Mussolini colgado boca abajo en su último encuentro. La imagen de su aliado y modelo inicial sufriendo una humillación tan terrible debió haber afectado profundamente a Hitler, confirmando su determinación de no ser capturado vivo. Un día después, Hitler se suicidó en su búnker de Berlín, prefiriendo la muerte por mano propia al destino público y humillante que había sufrido el duce italiano. El legado sangriento. Reflexiones sobre la dictadura fascista. Mussolini perpetró algunos de los crímenes más sanguinarios entre los dictadores europeos del siglo XX. Bajo su mando, cientos de miles fueron masacrados, incluyendo judíos, africanos y ciudadanos italianos. Su régimen dejó profundas cicatrices en Italia y sus territorios ocupados. El fascismo italiano estableció un modelo autoritario que sería imitado globalmente, basado en la subordinación del individuo al Estado bajo el lema «Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado». En respuesta, la Constitución Republicana Italiana de 1948 prohibió explícitamente la reorganización del partido fascista y estableció una democracia parlamentaria con descentralización del poder. En África, las colonias italianas sufrieron décadas de explotación, discriminación racial y represión violenta. Las masacres en Etiopía y Libia, con uso de armas químicas y hambrunas deliberadas, anticiparon algunas de las peores atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. De manera similar, los bombardeos fascistas en España contra poblaciones civiles establecieron un precedente para tácticas que se usarían extensivamente durante la guerra. El régimen dejó un legado cultural contradictorio. Aunque emprendió ambiciosos proyectos de infraestructura que beneficiaron a Italia, la censura y persecución de intelectuales causó un empobrecimiento cultural significativo, con muchos de los mejores artistas y académicos forzados al exilio o silenciados.
La trayectoria de Mussolini sirve como advertencia sobre cómo las democracias pueden transformarse en dictaduras. A diferencia de Hitler, Mussolini llegó al poder inicialmente por medios cuasi legales, aprovechando el descontento popular y el miedo al comunismo. Gradualmente eliminó las instituciones democráticas hasta establecer control total. Durante la posguerra, existió la tendencia a minimizar la culpabilidad italiana con el mito del buen italiano, sugiriendo que los italianos fueron fascistas reluctantes que mostraron humanidad incluso durante la guerra. Investigaciones históricas recientes han desafiado esta narrativa, documentando detalladamente los crímenes del colonialismo fascista. Las imágenes de Mussolini y Petacci, colgados boca abajo en la Piazzale Loreto, son iconos del siglo XX. Para un dictador que había construido una imagen de fuerza y virilidad, esta muerte representó la humillación definitiva y un recordatorio visual del destino que aguarda a quienes abusan del poder. 75 años después, la figura de Mussolini sigue siendo controvertida en Italia. Aunque la mayoría rechaza el fascismo, una minoría continúa venerando su memoria, con grupos neofascistas como Casa Pound y Forza Nuova que mantienen vivas algunas de sus ideas. Su tumba en Predapio sigue atrayendo a peregrinos de extrema derecha. El legado más duradero de Mussolini puede ser lo contrario de lo que pretendía, no un renacimiento imperial, sino una advertencia perenne sobre los peligros del autoritarismo y la fragilidad de las instituciones democráticas frente a demagogos carismáticos.